Entonces, ahí hay unas diapositivas que vamos a leer en este momento. El temario marca más o menos como que nos dice, oye, identifica en las empresas cómo funcionan, cómo son los departamentos, para que tú veas dónde podrías implementar tecnologías de la información. Pero lo que vamos a hacer ahorita con estas diapositivas, vamos a profundizar un poco más para identificar el área en el cual nosotros podemos abarcar dentro de las organizaciones. Entonces, estoy presentando estas diapositivas, espero que ya se estén viendo, que dice estado actual de la industria de software y las organizaciones más sobresalientes en el área de TI, ¿de acuerdo? Entonces, esa palabrita la vamos a utilizar mucho nosotros. TI significa tecnologías de la información, y hace ratito un compañero dijo IT, pues es algo así como los conceptos pero en inglés, ¿no? Pero en general TI o IT significa tecnologías de la información. Entonces, por ejemplo, dicen, pues necesitamos especialistas en tecnologías de la información. Eso significa que son especialistas como lo serán ustedes en el futuro. Especialistas en redes, en base de datos, en dispositivos móviles, en telecomunicaciones, dependiendo lo que esté en la empresa. Y yo les quiero comentar, actualmente estamos en una carrera, yo quisiera pensar muy bondadosa, ¿de acuerdo? Porque es una de las carreras que más tiene auge, porque actualmente, ustedes lo han visto ahora con la pandemia, pues prácticamente el sector de salud, obviamente por esto de la pandemia, pues es uno de los más beneficiados, ¿no? Hay mucho trabajo para los especialistas en la salud. Y el otro sector que no se ha visto afectado con esta pandemia es el área de las tecnologías de la información. De hecho, los sectores más sobresalientes podría decirse que en este sector de esta pandemia son ellos dos. ¿Sí? No sé si están de acuerdo, porque precisamente para conectarnos estamos utilizando tecnologías de la información y todos están contratando internet, todos están comprando cámaras web, todos están comprando servicios de telecomunicaciones, todos están comprando nuevos dispositivos. De hecho, no sé si alguno de ustedes se dedica un poco al área de las tecnologías, porque a veces los muchachos de Sabatino, a veces trabajan a lo mejor en una organización. Y bueno, se dieron cuenta que en esta pandemia, incluso por ejemplo, al inicio, si tú querías comprar una cámara web que antes costaba 100 pesos o 200 pesos, al inicio de la pandemia se dispararon. O ustedes no sé si han querido comprarse una computadora. Actualmente las computadoras están carísimas. Sí, profe. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Es- sí, profe, sobre eso tiene usted muchísima razón. Antes no se veía tanto lo que son compras en línea y ahora se está realizando mucho y hasta están desarrollando programas como Mercado Libre y otras que lo único que hacen es pues cobrar por el envío, ¿no? Y mover las cosas. Y de hecho sí, las computadoras están carísimas, todo lo que es de tecnología, ¿no? De la información está muy caro. Yo apenas compré una computadora porque ya es una necesidad para los estudiantes Claro. y de verdad que están muy caras, ¿no? Y ya hay algunas que ya son más atrasadas, se puede decir, y sus programas ya que traen ya no son muy rápidos. O sea, ya hay nuevas generaciones de computadoras de i3, de i4, de i5 y dices, están caras, profe. Eso es muy cierto. Creo que la pandemia no afectó a las tecnologías de la información, al contrario, las favoreció. Exacto, gracias Blanca. Muy bien, es cierto. Hace tiempo yo recuerdo ir a Bodega Horrera y veías una computadora en 4,000 pesos y en 5,000 pesos. Hoy ni siquiera existen ese tipo de computadoras. O veías una tableta en 800 pesos, en menos de 1,000, y ahora están súper caras. Pero bien, entonces eso significa que actualmente las tecnologías de TI pues están en incremento. Eso es bueno para nosotros, ¿no? Bueno para nosotros, bueno para ustedes, porque si están estudiando esto y es una carrera que está en incremento, pues bueno, eso significa que no se han equivocado, ¿no? En estar en esto. Adelante, continuamos. Bien, siguiendo con las diapositivas, estamos hablando de una perspectiva, dice, México tiene un desarrollo relativamente escaso
en la industria de software al grado que no se han generado sistemas operativos ni lenguajes de programación, salvo de carácter experimental y académico, y la aportación es limitada y está concentrada en pocas empresas. Esto se debe en gran parte a la falta de políticas activas tanto industriales como de fomento exportador. Prevalecen las empresas desarrolladoras de software a la medida y la distribución de software producido por terceros o por las casas matrices. Entonces estamos viendo una perspectiva, y aquí la diapositiva dice, y ustedes no me dejarán mentir, que actualmente, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los principales proveedores de software y que requiere software. Entonces, por lo regular, un lenguaje de programación no lo hace México, sino lo hace otro país. Y ese es un aspecto que aquí nos está comentando las diapositivas. Ustedes tienen la experiencia de estar trabajando con Java ahorita. Para algunos es algo nuevo, ¿no? La programación. De hecho, la programación es algo compleja para muchos alumnos. Es el dolor de cabeza de algunos. Y algunos, pues, seguramente en el bachillerato ya vivieron esa experiencia. Pero bueno, ahí nos damos cuenta que entonces México no es líder en el aspecto de desarrollo de ese tipo de programas. Vamos a ver, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver una perspectiva de cómo está México en lo que tiene que ver con las tecnologías de la información. Obviamente, esa información que estamos viendo tiene que ver cómo está también en la empresa, las empresas, cómo lo están usando. Bien, después dice, a pesar del crecimiento de la demanda en México de trabajos calificados para esta industria, no existe un desarrollo suficiente amplio en la oferta educativa ni un vínculo estrecho entre la academia y la empresa. Dice ahí que también las organizaciones como las escuelas tienen una gran responsabilidad porque no están haciendo lo necesario para vincular con el sector productivo. Y dice que también en México carecemos, el punto número 3, carecemos de infraestructura. ¿Estamos de acuerdo? La infraestructura disponible en telecomunicaciones en México está poco desarrollada y lo podemos ver en México, por ejemplo, cuando hablamos del norte, o sea, de los estados del norte, siempre hablamos de estados más desarrollados, ¿no? Estados donde hay más trabajo, estados donde hay más telecomunicaciones, más redes de transporte, y los países del sur pues siempre han estado rezagados. Pareciera que viviéramos en un diferente país, ¿no? Es decir, por ejemplo, hasta cierto punto, aunque Oaxaca es muy rico en cultura y muy rico en recursos, técnicamente está así como un estado un poco rezagado, ¿no? Oaxaca, Guerrero, Chiapas, obviamente, ¿no? Esto según las estadísticas, pero sí están de acuerdo que, por ejemplo, no se comparan esos tipos de estados con, por ejemplo, Monterrey, con los que están en la frontera, ¿sí? Entonces pareciera que viviéramos en países diferentes. De hecho, económicamente existe esa discriminación con el salario mínimo. El salario mínimo es diferente en el centro del país, en el norte del país y en el sur del país. ¿Por qué existe eso? Bueno, eso es algo importante que nos deberíamos preguntar. Continuamos. Entonces dice aquí, el 90% de las empresas desarrolladoras de software en México son pequeñas empresas. Y al ser pequeñas empresas, bueno, son volátiles, cuentan con pocos recursos y tienen procesos no estandarizados que dependen del personal que las ejecutan. Pero hay una buena noticia. México tiene una ventaja competitiva a comparación de otros países. Como nosotros tenemos a nuestro vecino que es Estados Unidos es el principal consumidor de tecnologías de la información. Entonces, muchos países ven en México una oportunidad de llegar a Estados Unidos, porque, por ejemplo, ustedes lo han visto, ¿no? La industria automotriz, como por ejemplo Volkswagen y otras marcas, Mercedes-Benz, cualquier otra marca, han abierto sus sucursales en México, y eso ha implicado en que México, pues para empezar, tenga más fuentes de ingreso, y por la cercanía que tiene que ver con los negocios en Estados Unidos. Entonces, muchas empresas de tecnologías también se están viniendo a México porque dicen, ¿quieres hacer negocios con Estados Unidos? Bueno, va a ser un poco difícil que te vayas a Estados Unidos, pero lo que sí puedes hacer es irte a México y de ahí haces los negocios con Estados Unidos. Bien, entonces vamos a presentar una segmentación
del mercado. ¿Cómo está más o menos el mercado de las tecnologías de la información? Según esta diapositiva yo la saqué de un estudio que genera el Banco de México. Entonces es un estudio real y aquí nos dice el tamaño. Estamos analizando las empresas que tienen que ver con tecnologías de la información en México, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí dice, de 330 organizaciones se obtuvo esto, que el 43% de esas organizaciones son pequeñas empresas, el 39% micro, y bueno, ya las empresas más grandes como mediana, intermedia y corporativa representan un sector muy pequeño en México. Ahora, ¿qué panorama tienen las tecnologías de la información? Las tecnologías de la información dice que en México hay una amplia demanda de tecnologías de información. Entonces, miren, por ejemplo, el 68% dice lo emplea el desarrollo de software y los servicios de TI, donde ya comentamos hace rato que los servicios de TI son los servicios de tecnologías de la información. Entonces, de estas empresas que están aquí, bueno, la mayoría se dedica al desarrollo de software y a servicios de TI, 68%. El 9% se dedica a medios creativos, y ahorita vamos a ver sus definiciones. El 7% se dedica a servicios remotos de negocio, el 8% se dedica a centros de contacto y solamente un 8% a centros de investigación o de innovación o desarrollo tecnológico. Y creo que eso nos está fallando, ¿no? Porque lo decía al inicio de la diapositiva. México no ha inventado un sistema operativo, México no ha inventado un lenguaje de programación, aunque sí se tienen algunos aportes. Por ejemplo, un mexicano creó algún aporte para Linux, ¿sí? O sea, oficialmente sí existen, sí hay investigaciones muy importantes, sí hay centros de investigación en México que están desarrollando tecnología, como por ejemplo el CIMBESTAB, que pertenece al Politécnico, a la UNAM. Por ejemplo, aquí en Puebla, la institución pues que genera más investigación podría ser el INAOE, que está aquí en Puebla, que está en Cholula. Entonces son una de las empresas, o más bien son unas de las organizaciones que están generando investigación e innovación, pero tan solo el 8%. Y no sé si ustedes lo han escuchado por ahí en algunas pláticas donde se dice, es que sabes que este gobierno ha bajado el presupuesto en la investigación. Y bueno, al parecer es así, y bueno, nos estamos rezagando. Pero hay buenas noticias en el campo de tecnologías de la información, está aumentando. Bien, vamos a continuar con la otra diapositiva. Dice, aquí está, por ejemplo, tenemos aquí que sería desarrollo de software, el 68%. Este color en verde que se ve de este lado, 68%. Bueno, dice desarrollo de software, actividades de servicios de TI que tiene que ver con el desarrollo de proyectos y los lenguajes de programación. Bien, los servicios de TI que representan las actividades que engloban el desarrollo a la medida, como se mencionó anteriormente, así como las actividades de operación y soporte. Por ejemplo, un servicio de TI sería el mantenimiento a equipos de cómputo, las telecomunicaciones, lo que más o menos hablábamos hace ratito. Y por ejemplo ahí dice centros de contacto, porque por aquí también decíamos 8% centros de contacto. Bueno, ¿qué son esos? Seguramente alguna vez hemos llamado por la tarjeta del banco y nos contestan unas personas por teléfono. Bueno, de eso se trata, los famosos call center, ¿sí? Hay empresas que se dedican a atender a los clientes. Si tienen alguna duda, los mandan con una persona y esa persona checa la información. Servicios remotos de negocio, hay muchos servicios remotos, como por ejemplo una gran variedad de servicios remotos basados en alta infraestructura o procesos de negocio, como por ejemplo alojamiento en la nube, seguridad, y lo que son los medios interactivos, que es esta que está aquí, medios creativos o medios interactivos,
tiene que ver como con la edición de video, con la edición de películas, con la edición de esos centros de tecnología referente al entretenimiento o los videojuegos. Y bueno, por último, los centros de investigación que hablábamos que son mínimos aquí en México y que bueno, actualmente son los que despuntan más en el país, ¿no? Porque por ejemplo, a veces si nosotros pensamos en otros países, pues bueno, ellos le han apostado más al desarrollo de la innovación y la investigación, por eso han sobresalido más en el área de telecomunicaciones. Bien, continúo. Por aquí tenemos el mercado de TI en más o menos en el año 2009. Sí, y podemos ver cómo ha ido creciendo de 2003, 2004 hasta 2013. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, en esta gráfica vemos, dice aquí equipo, y de color moradito dice software, y en el color rojo dice servicios, y telecom significa telecomunicaciones. Entonces, los servicios de TI han ido incrementando. Ni se diga ahora con la pandemia. Creo que si ahora tuviéramos aquí la gráfica del 2021 estaría disparada, ¿no? Todos los servicios se han incrementado. Entonces dice aquí, el mercado de TIC es uno de los más dinámicos en el mundo. El mercado de TIC mundial entre 2003 y 2009 creció a una tasa anual de 6.75%, llegando a ser de 3.518 millones de dólares en 2009. Y bueno, se planea que esto siga creciendo. Esto es bueno para nosotros, porque entonces tú estás estudiando una carrera que tiende a crecer, no una carrera que tiende a desaparecer, ¿no? O sea, porque sí lo han notado, ¿no? En ocasiones yo siempre he diferido un poco en lo que dicen cuando te comentan, es que haz lo que te gusta, ¿no? Muchas veces cuando salimos del bachillerato nos dicen, es que tú tienes que hacer lo que te gusta, pero si lo que te gusta está en decremento, ¿cuál sería el objetivo de que lo hagas, no? No lo sé, no quiero hablar en específico de una carrera, pero sí así como que te dicen en el bachillerato, ¿sabes qué? Haz lo que te gusta, pero si lo que te gusta no es lo que la gente necesita, pues entonces estás mal. Si lo que te gusta no hay alguien que lo pague, pues entonces podrías estar mal. Digo, es una opinión, pero sí pues ahí habría que ver, ¿no? O qué tienes que buscar. Tienes que buscar una carrera que aparte de que te guste, pues la gente lo necesita, porque si a ti te gusta la tecnología de la información, entonces estás viendo un panorama donde las empresas sí están buscando ese tipo de expertos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no sé, una apreciación, hay gente que le gusta el arte, y creo que el arte pues tiene también su segmento, pero obviamente no, la gente no anda buscando a muchos artistas, hay una cantidad mínima de artistas, y pues bueno, ¿no? Esos artistas pues de repente uno que otro sí llega a tener éxito, o algunos tienen mucho éxito, pero no hay una demanda tan amplia en ese sector. Pero claro, no supongo que a la gente que le gusta el arte y todo eso, pues también hay un sector, siempre mínimo, pero lo existe. Y en el caso de las tecnologías de la información, pues claro, hay un sector más amplio. Y bueno, aquí también tenemos una gráfica de más o menos cómo está la segmentación del mercado de TI a nivel mundial, y ahí podemos ver en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos siempre ha sido el líder de telecomunicaciones. Entonces, él es el que invierte. Estados Unidos es el que compra. Entonces, están los 10 países. Entonces, tenemos 10 países: Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Corea, España, Australia y Holanda. Hay algo importante. Todos estos países que nosotros mencionamos, por lo regular, siempre han estado con una economía sana. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿por qué crees que esos países tienen una economía sana? Pues bueno, hay una respuesta muy relacionada con las tecnologías de la información. Un país con economía sana es porque seguramente está implementando en tecnologías de la información, ¿de acuerdo? O sea,
no solamente es una casualidad que Estados Unidos esté despuntando en economía, sino que también tiene que ver, o sea, el éxito de un país está muy ligado con las tecnologías de la información, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, por ahí tenemos otros países como China, Brasil, India, Rusia y México. Pero les voy a comentar algo, México también está dentro de los países que más provee tecnologías de la información. ¿Saben por qué? Ya les acabo de comentar hace rato. Lo sabemos porque como estamos cerca de Estados Unidos, entonces existe esa necesidad o esa facilidad para los negocios. Bien, voy a continuar. Bueno, expectativas, dice, ¿qué se espera para México? Esta información está un poquito atrasada, pero bueno, con esto de lo que estamos viviendo, sabemos que las expectativas en el área de tecnologías de la información son muy optimistas para México, dice. Empresas de investigación de renombre internacional han empezado a ubicar a México entre los países más atractivos para la subcontratación de servicios de TI. En 2012, Gartner ubicó a México como el tercer exportador a nivel mundial después de la India y Filipinas y primero en Latinoamérica. Fíjense, eso es importante. Cómo México está despuntando incluso arriba de India y de Filipinas. ¿Quién es Gartner? Bueno, Gartner es una institución que ubica como que realiza estudios a nivel internacional de tecnologías, de tendencias, de TI principalmente. Entonces dice, por ejemplo, la región también es el país que más invierte y atrae al sector de tecnologías de la información, tanto en términos de volumen total como en función del número de empresas extranjeras que invierten. El principal destino de las exportaciones del sector de tecnologías mexicano es Estados Unidos, que recibe aproximadamente 80% del total, seguido por los países de la Unión Europea que reciben alrededor de 15% y las otras exportaciones a países de América Latina. Y todo esto, ¿por qué? Porque tenemos el Tratado de Libre Comercio, ¿de acuerdo? Y también dice aquí la diapositiva, la proximidad geográfica, la coincidencia de usos horarios y las solidarias relaciones comerciales posicionan a México como un socio comercial privilegiado de Estados Unidos, el principal comprador de tecnologías de información en el mundo. Entonces, la expectativa es alta, la expectativa es buena. ¿Por qué? Porque eso nos indica que nosotros como estudiantes de ingeniería informática estamos en un sector que tiene mucho futuro. Sin embargo, también hay algo importante. Cada vez es más complejo el uso de las tecnologías de la información. Sí, y aquí tenemos un atractivo de México en comparación a otros países. Y aquí, por ejemplo, tenemos situación financiera, cómo está el país, capital humano y entornos de negocio. Y entonces nos podemos dar cuenta cómo, por ejemplo, situación financiera, pues bueno, el país está bien, ahí tenemos la gráfica. Pero donde estamos fallando un poquito es en el capital humano. Eso significa que a pesar de que tenemos una amplia aceptación un amplio futuro en el área de tecnologías de la información, nos hace falta capacitación. Es decir, hace mucho tiempo todos decían que muchos muchachos querían estudiar esto de las tecnologías de la información, pero las tecnologías de la información se han vuelto tan complejas que ya no son tan fáciles, ¿no? En ocasiones los alumnos especialistas en tecnologías de la información, cuando llegan a la programación, ahí empiezan los problemas. La programación yo me atrevo a pensar que la programación es un poquito compleja, como si fueran las matemáticas en otra carrera. Entonces hagan de cuenta que, bueno, así como que dicen, bueno, sí, a mí me gustan las tecnologías de la información, pero ya cuando llegan los procesos tecnológicos complejos como la programación y todo eso, pues bueno, como que a veces los muchachos se desaniman y pues por ahí lo checan. O a ver, platícame, vamos a preguntarle a un compañero. Platícame, Christopher, ¿me escuchas? Mande. Ajá. Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia referente a la materia de programación?
¿Te gusta, no te gusta? ¿Parece complejo, parece fácil? Pues como usted dijo, como en todas las materias, es un poco compleja. Pues la verdad, pues yo no sé nada acerca de la programación, y la verdad, pues tengo unos compañeros que sí me ayudan. Gracias a ellos, pues más o menos le voy entendiendo un poco. Pero como dice el maestro, bueno, que nos ha dicho, dice que bueno, algunas son fáciles, pero algunas son complejas. Y entonces pues ya nos van explicando ahí acerca de cómo se tiene que hacer y los pasos que se tienen que seguir para que nosotros podamos hacer una programación. Igual como usted dice, en las matemáticas, igual desde cálculo, trigonometría, todo eso, pues se dificulta, pues igual un poco en la programación. Bueno, a mí un poco, porque yo casi por lo regular yo no sé nada de programación. Por ejemplo, tengo un hermano que está estudiando igual aquí en el TEC, lo mismo, informática. Y la verdad, pues he visto que sí, pues él sí le gusta como esas cosas así de la tecnología, de referente a los videojuegos, a la computadora, y está checando videos en internet, tutoriales, para más o menos darse una idea de lo que le dejan. Y pues ya más o menos, si yo no le entiendo, pues medio que le pregunto a él y medio que me explica, y pues ya le pregunto a otros compañeros para retroalimentarme, y ya voy como que comprendiendo un poquito más acerca de lo que es pues la programación. Ok, entonces sí estás de acuerdo que pareciera un proceso complejo. Sí, sí, al principio se ve que es complejo por muchas cosas, pero ya después si uno pues es más referente a la práctica, porque la práctica es la que va haciendo pues al profesional. Si Claro. uno no tiene práctica, pues no, digamos, pues no se va desarrollando en el área. Muy bien, gracias, compañero. Sí, De nada. entonces eso es lo que decimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sector de TI ha ido cambiando, y lo que comenta aquí el compañero Rafit, comenta lo siguiente. Dice, ¿sabes qué? Pues bueno, sí, la práctica, obviamente, pero sí es una experiencia un poco compleja, y les voy a decir por qué. Imaginen ustedes hace 10 años, no, bueno, más, hace 20 años. Hace 20 años, cuando una empresa quería un programa, pues era más fácil hacerlo. ¿Saben por qué? Porque si una empresa quería un programa, solamente ese programador lo tenía que hacer para una computadora de escritorio que estaba ahí en la empresa. ¿Sí me explico? Pero después, eso fue hace 20 años. Entonces, ser programador hace 20 años era más fácil. Pero ahora, en el 2021, si una empresa te pide un programa, ser programador es más difícil. ¿Y saben por qué? Porque probablemente ese programa ya no lo van a querer para una sola máquina, sino que ahora lo van a querer seguramente que esté en internet. Y aparte de que esté en internet, o aparte de que esté en la web, seguramente van a querer que a lo mejor se vea en un dispositivo móvil. Y a lo mejor vayamos más allá, incluso que no se vea en un dispositivo móvil, que se vea en una televisión, o que se vea en un reloj inteligente, y que aparte se conecte a internet, y que aparte te envíe un mensaje al teléfono, y que aparte no sé qué, y que aparte no sé cuánto, y que aparte tenga sensores. Entonces, ser programador hace 20 años era más fácil que ser programador ahora, si estamos de acuerdo, porque ahora los sistemas se han vuelto tan complejos que ahora ya no nada más tú vas a programar para una computadora, sino que ahora están saliendo nuevas cosas que nos están permitiendo o que están haciendo que esa programación ya no sea tan sencilla como hace 20 años. Porque hace 20 años tú te conformabas con hacer un programa para una computadora, porque la computadora estaba ahí, es más, ni siquiera tenía un cable de internet. Pero hoy ya no lo vas a hacer para una computadora, hoy lo vas a hacer para un reloj inteligente, hoy lo vas a hacer para una tablet. Es más, hoy probablemente te van a pedir un programa que funcione y que se pueda ver desde un Smart TV o desde la televisión, ¿no? Incluso hay refrigeradores que ya son modernos y que se conectan al teléfono y que hacen muchas cosas, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Entonces, cada día este sector es un poco más complejo. Continuamos con la diapositiva. Bueno, ¿cuáles son los países, perdón, hablo de países, cuáles son los estados que más invierten en tecnología? Por ejemplo, ustedes,
si les interesa esto de las tecnologías de la información, aquí están los países donde, los estados, nuevamente, perdón, los estados, donde ustedes pueden, por ejemplo, ir a hacer residencia en un futuro, en unos 2, 3 años. Querétaro, Nuevo León, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla y Veracruz. Son los estados de la República donde más desarrollo de tecnologías de la información existe y donde más profesionistas. Obviamente, no sé si por ahí sepan, hace unos años, hace unos 10 años, se abrió un complejo tecnológico en Querétaro, y por ejemplo en Querétaro es uno de los estados donde se hacen, por ejemplo, partes para aviones o para aeronáutica, ¿no? O sea, para procesos que tienen que ver con aviones. Entonces Querétaro está en un nivel muy elevado referente a la contratación de tecnologías de la información y de especialistas. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una perspectiva, a lo mejor, ¿qué es lo que acabamos de hacer ahora? Una perspectiva sobre las tecnologías de la información, que a lo mejor ya lo sabíamos o que a lo mejor no lo sabíamos, ¿no? Pero creo que si tú estás en esta área de informática, la debes saber bien. Para concluir con estas diapositivas, le vamos a pedir la opinión a Steven. ¿Está por ahí, Steven? ¿Me escuchas? O ya se desconectó. Sí, profe. Adelante, Steven, coméntanos a manera de conclusión, ¿qué aprendiste en estas diapositivas? ¿Qué te llamó la atención? ¿Alguna opinión que tengas? Te escuchamos. Pues buenas tardes, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Pues yo lo que entendí y aprendí es que, por ejemplo, México, puede que no, así tecnológicamente no esté tan que no es muy demandado, pero sí conforme pasan los años puede ser que vayan aumentando, ¿no?, las tecnologías. También que por ejemplo en los estados, que hay estados donde lógicamente hay más desarrollo tecnológico, hay estados en los que pues es un poco más bajo, pero no es decir, no es así algo que es un motivo para no estudiar, por ejemplo, la carrera que estamos estudiando. Y por ejemplo, pues esos estados pues nos pueden servir también como guía a nosotros, por ejemplo, si queremos ir a hacer, como usted dijo, una residencia, para ir a buscar mejor trabajo. Correcto, compañero, muy bien. Entonces estamos teniendo una perspectiva general principalmente de lo que vamos a estudiar y principalmente de cómo las tecnologías de la información se están utilizando actualmente en las empresas. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar con esa diapositiva. No sé si hay alguna duda, algún comentario adicional, y si no, vamos a seguir con la clase. Podemos continuar, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer un poquito más dinámico esto. Tenemos otras diapositivas, pero vamos a regresar ahora con un poquito de lo que es el desarrollo de Project Libre. ¿De acuerdo? A ver, les doy un tiempo para que se preparen y busquen